Buenas tardes, bienvenidos a esta grabación. Bien, pues aquí voy a resolver la pregunta 7 de septiembre 2021. Bien, pues con esta pregunta vamos a resolver hasta la pregunta 15. Bueno, pues partimos de esta gramática que nos dan y nos piden construir la tabla LL1, el autómata LR0, las tablas LR0 y SLR1 y contestar a unas preguntas. Bien, pues tenemos aquí esta gramática y vamos a ir calculando lo primero, los conjuntos primeros y siguientes. Entonces, empezamos por V. Para V tenemos estas dos producciones, It y Buy. Para N tenemos Peter y Ham. Venga, continuamos con F. Tenemos por un lado que es N, vale, que ya lo teníamos calculado. Serán Peter y Ham. Tenemos O, que aún no lo tengo calculado. El primero de O es el primero de S y el primero de S es el primero de N, es decir, que sería exactamente lo mismo. Y también tenemos la cadena vacía. Bien, el primero de P será V, que lo tengo aquí calculado. El primero de S es N, lo tenemos aquí. Y el primero de O es S, ¿vale? Que lo habíamos calculado aquí. Bien, pues vamos ahora con los siguientes. Vamos a ver qué es lo que podemos ir calculando. Bien, vamos a empezar con el siguiente de V, que lo tenemos aquí. El siguiente de V va a ser el primero de F. Y el primero de F es este. Y tenemos aquí un pequeño problema, porque al tener un epsilon aquí en los siguientes, lo que tengo que hacer es mirar lo que viene aquí, después de F, que será el siguiente de P, que aún no lo tenemos calculado. Bien, pues lo dejo así pendiente y continuamos. Vamos a ver el siguiente de N, si lo puedo calcular. El siguiente de N es el siguiente de S, que tampoco lo tengo. El siguiente de S es el primero de P. Vale, pues esto sí que lo puedo calcular, lo voy a poner aquí. Venga, volvemos con el siguiente de N, que habíamos dicho que era el siguiente de S. Y, ojo, también lo tenemos aquí, que es el siguiente de F. El siguiente de F no lo tengo. ¿Vale? El siguiente de F sería el siguiente de P. Y el siguiente de P sería el siguiente de O. Y ahora tendríamos que el siguiente de O sería el siguiente de F. ¿Vale? Esto entraría como en bucle. ¿Vale? Entonces, de momento, venga, lo dejo aquí así. Y el siguiente de F pendiente. Bien, podemos calcular el siguiente de S, que es el primero de P, ¿vale? Que sería esto, entonces lo voy a colocar aquí. Venga, y ya tenemos uno menos. Venga, nos queda la O, la P y la F. Para la O, el siguiente de O es el siguiente de F. El siguiente de F es el siguiente de P. Y el siguiente de P es el siguiente de O. Venga, como os comentaba antes, esto va a entrar como un bucle. Y ahora tenemos que el siguiente de O va a ser el siguiente de F y seguimos así. Bien, pues para la O vamos a tener el dólar. Y ahora tendríamos que el siguiente de P es el siguiente de O. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos un dólar. Y para la F, el siguiente de F sería el siguiente de P, pues pondríamos un dólar aquí. Y ahora me falta completar estos dos siguientes de aquí que tenía pendientes, que es el de F y el de P. Vale, ahora ya los tengo calculados, pues lo completo. Bien, pues ya tenemos la tabla construida y ahora vamos a hacer la tabla LL1. Bueno, pues empezamos a mirar entre los primeros de O, tengo con Peter y con Ham. Vamos a ver si llegamos con una O. Bien, con esta producción tengo que con la O llego a S, con la S llego a N y con N llegamos a los dos, a Peter y a Ham. Bien, pues los colocamos ahí. Vamos con S, tenemos también a Peter y a Ham. Bueno, pues con S llego a N y con N igual que antes. Venga, se quedarían así. Continuamos. Los primeros de P tenemos It y Buy. Bueno, pues P es igual a V y en V tenemos a It y a Buy.
Bueno, los coloco aquí. Bien, pues vamos ahora con los primeros de f. Ojo aquí que al tener un epsilon lo que tengo que hacer es ir al conjunto siguiente y buscar entre los elementos del siguiente. Únicamente tenemos el dólar, ¿vale? Pues aquí tendremos que colocar algo. Vamos a ver con f, si llegamos a Peter, yo con f llego a n y con n llegamos tanto a Peter como a Han. Bien, esto por un lado. Pero no nos tenemos que olvidar de esta producción. Con f llego a o, con o llegamos a s, con s llego a n y con n llegamos tanto a Peter como a Han. Bien, pues aquí vamos a tener un conflicto. Esto por un lado. Y para el epsilon me voy al siguiente y tenemos un dólar. Así que pondremos aquí también la producción que f es igual a la cadena vacía. Bien, se quedaría así. Continuamos con los primeros de n. Tenemos a Peter y a Han, ¿vale? Aquí no hay problema, los ponemos tal cual. Y para los primeros de v, pues lo mismo. Bueno, pues tenemos la tabla construida y como veis, aquí tenemos un conflicto en f y no va a ser el L1. Bueno, pues para el siguiente apartado partimos de la gramática y esta tabla que habíamos construido y vamos a ir explicando el autómata. Entonces, partimos del estado 0, ponemos la primera producción, que sería S' igual a O, con su punto de lectura aquí, y al leer una O, tengo que poner las producciones de O. En este caso solo tengo una, tenemos el punto de lectura en la S, ponemos las producciones de S, solo tengo la segunda, y el punto de lectura está leyendo la N, así que ponemos las producciones de N, ¿vale? Que en este caso son Peter y Han. Bien, pues ahora, ¿qué pasa cuando leo una N? Pues que me voy al estado 1 y ya es finalizado. Si leemos Peter, me voy al estado 4 y también hemos finalizado. Venga, por aquí tenemos que leemos una O y también hemos finalizado. Si leo una S, me voy al estado 2 y si leo Han, me voy al estado 5. Bien, pues vamos a ir rellenando la tabla LR y SLR1 a la vez que comentamos estos estados. Vamos a ver qué desplazamientos tenemos aquí. Venga, pues se quedarían así. El estado 1, pues tenemos una reducción, que en este caso es una reducción 2, ¿vale? La vamos a colocar aquí. Y para el SLR tenemos que buscar entre los siguientes de S y colocaremos R2 en it y en by. En el estado 2 habíamos leído una S, así que tenemos esta producción, el punto de lectura se pasa a la P, leemos las producciones de P, en este caso voy a leer una V y ponemos las dos producciones de V, con su punto de lectura aquí. Bien, ¿y qué pasa cuando estoy en el estado 2? Bueno, que con it me voy al 8, con by me voy al 9, con P al 7 y con V me voy al 6. Continuamos con el 3, es el estado de aceptación, lo vamos a colocar. Venga, se quedaría de esta manera. Vamos al estado 4, es un estado finalizado y tenemos esta reducción. Para el conjunto siguiente tenemos que mirar exactamente en estos elementos para colocar la reducción y en LR lo ponemos en todo. Venga, nos vamos al 5, es un estado finalizado, tenemos una reducción 8, miramos aquí en los elementos del siguiente para colocar en el SLR, venga, se quedaría así. Vámonos al estado 6, aquí llegamos desde el 2 con una V, venga, entonces al adelantar el punto de lectura estamos leyendo F, ponemos las dos producciones de F, el punto de lectura aquí en la N, así que ponemos las producciones de N, punto de lectura en la O, ponemos las producciones de O, y aquí si nos fijamos tenemos una reducción, ¿vale? En esta de aquí. Así que aquí ya vamos a tener problemas. Se nos va a juntar esta reducción con algún que otro desplazamiento, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo queda ahora. Desde el estado 6, con Peter me voy al 4, con F me voy al 11, con la O me voy al 12, con la N al 10 y con Han al 5. Bien, pues para la tabla LR
vamos a tener que colocar aquí una reducción 6 concretamente, ¿vale? Que sería esta de aquí. Y tendremos problemas aquí con Han y con Peter, ¿vale? Que van a coincidir con un desplazamiento 4 y un desplazamiento 5. Para el SLR, la reducción la vamos a poner en el dólar y no tendremos problemas. Bueno, como veis, en el LR aquí concretamente vamos a tener problemas. Estado 7 es un estado finalizado. Venga, tenemos esta producción. Para el SLR vamos a colocar aquí únicamente la reducción. Venga, vamos a comentar también el 8. Es otro estado que ha finalizado. Tenemos esta reducción. En el SLR vamos a colocar la reducción en estos terminales. Y para el 9, pues lo mismo. Es una reducción 10 y colocaremos una reducción 10 en estos terminales. Bien, pues se quedaría así. En el 11 tenemos otra reducción, esta de aquí. Para el SLR únicamente colocaremos la reducción 3 en el dólar. Vamos a ver la 12, que también la tenemos aquí. Sería una reducción 5. Venga, y en la tabla SLR colocamos una reducción 5 en dólar. Y me falta el 10 también. Y aquí tenemos dos reducciones. Vamos a ver si nos van a generar problemas. Bueno, tenemos que f es igual a n y s es igual a n. En el LR tendremos problemas y en el SLR vamos a colocar R2 aquí en estos dos elementos y para R4 en el dólar. Bueno, pues fijaros, en el estado 10 del LR, como os decía, tenemos dos reducciones que habíamos comentado. En cambio, para el SLR, la R4 únicamente la pongo en el dólar. ¿Vale? Estábamos hablando de esta concretamente. Y en cambio, la R2, esta de aquí, la colocamos en IT y en BUY. Venga, y aquí no tendríamos problemas. Así que no es una gramática LR0, pero sí es SLR1. Bien, y ahora podríamos ir contestando las preguntas que nos plantean. Bien, pues la pregunta 8 y la pregunta 9 queda demostrada con las tablas que hemos hecho. Para la 8 tenemos que sería la B y para la 9 sería la A. Bien, esto lo habíamos demostrado en las tablas que habíamos hecho. Bueno, para la pregunta 10 me piden por la tabla el L1, pues bueno, teníamos un conflicto en el análisis de F. La pregunta 11, bueno, habíamos llegado a la conclusión que teníamos 13 estados. La pregunta 12, la correcta es la C, hay 5 transiciones a estados diferentes. Pregunta 13, me piden cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la tabla LR es correcta. Bueno, pues sería ninguna de las anteriores porque habíamos visto que en el estado 6 tenemos conflictos reducción-desplazamiento y en el 10 reducción-reducción. Venga, me voy a la 14. Bueno, ninguna de las anteriores porque fijaros, me dicen la A que no es SLR porque tiene conflictos, esto no es cierto. Tampoco tiene conflictos reducción-reducción ni reducción-desplazamiento. Es SLR porque es LR0, no, esto es mentira. Venga, sería la B. Bien, y la pregunta 15 me piden sobre la tabla SLR. Vale, habíamos llegado a la conclusión que nunca se reduce utilizando esta producción. ¿Vale? Esto se puede comprobar en la tabla, ¿vale? Que nunca utilizábamos n igual a ham cuando teníamos el terminal de entrada Peter. ¿Vale? Si estamos aquí en Peter, en ham era la reducción 8 y no la tenemos. ¿Vale? Entonces, esa sería la respuesta correcta. Bien, pues con esto hemos completado este problema y todas las preguntas que nos hacen al respecto.